hablarles también de lo que es el miedo. El miedo muchas veces es una creencia también, porque si nosotros creemos que el miedo tiene el poder, es más, un ejemplo grande. Cuando, bueno, ahora que yo soy mamá, me pasa mucho al observarlo, por ejemplo, yo mucho de decirle, de no crearle un miedo a mis hijas. A veces tenemos la costumbre, por ejemplo, si yo no quiero que una de mis hijas vaya hacia un lugar, se salga, lo que les digo, hey, no, no vayas porque está un loco allá afuera, porque está una persona. Yo le empiezo a la niña a crear un miedo. Entonces, cuando la niña crece y si yo en varias ocasiones quise algo que ella no quis, que algo, yo no quería que ella hiciera algo y por medio de eso yo le decía, le crea miedo. O duérmete, hija, duerme porque si no va a venir el coco y no te vas a, y luego no te va a dejar dormir o va a pasar esto. De esa forma, nosotros como seres humanos vamos creando, nos van poniendo al final de cuentas. Es una programación la que tenemos en nuestra cabecita. Entonces, en nuestra mente subconsciente. Entonces, si nosotros nos grabaron ahí y nos dijeron el miedo tiene poder, siempre tienes que tener miedo y tienes que evitarlo, tienes que evitar que nosotros vengamos en la vida con mucho miedo y eso es lo más normal, eso pasa en todos los seres humanos, porque esa es la programación humana. Eso es un virus mental, al final de cuentas, que todas las personas estamos programadas de esa forma. Pero, ¿qué pasa en realidad con el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es algo personas que creen grande que nos hizo a nosotros perfectos y nos hizo miedo. Si las personas no creen, mis respetos, el universo nos creó con tan perfectos que tenemos miedo. ¿Por qué es el miedo? El miedo es tan esencial y tan bueno, porque si yo no tuviese miedo, yo no estuviera aquí. Simplemente, si yo iba a cruzar una calle y como no tengo miedo, me aviento y Dios guarde. O, por ejemplo, si a mí me corretea un león, yo activo el miedo y corro. O estoy en un peligro, X animal puede atacarme o lo que sea. Entonces yo activo el miedo y corro o evito el problema. A mí el miedo es algo perfecto, algo tan fregón que puede tener uno en uno mismo. Pero aquí el detalle, volvemos a los pensamientos, que el subconsciente recibe información real o no real y reacciona igual. Así sea real o irreal. Lo irreal es que solo con el pensamiento puedes imaginar cosas. Eso es irreal, ni siquiera está pasando, pero tú puedes activar el miedo, porque así se maneja. El miedo está aquí para cubrirte, para protegerte a ti en algún momento de peligro. Entonces, cuando tu mente detecta que tú estás en peligro, al momento que tú vas a ir hacia algo nuevo en tu vida, es algo desconocido. Entonces, ahí se activa el miedo, porque el miedo está para eso, porque hay algo desconocido. Entonces, todo es basado en una ilusión, tú activaste el miedo. Cuando tú haces eso, tú tienes que reconocerlo, observarlo y decir, ni siquiera está pasando nada de esto. Yo lo estoy activando el miedo con mis pensamientos solamente. Entonces, yo me puedo ir al mundo con todo y miedo, porque el miedo existe. El miedo no existe, el miedo existe, que te corretee un león, verás que existe el miedo, por supuesto, pero es dos caras del miedo. Una, la real, la que te protege,
que por eso estamos aquí, por eso estamos vivos. Y la otra es la que el miedo que proyectamos nosotros tan solo con nuestros pensamientos, con nuestra imaginación. El cerebro así trabaja, sea real, no sea real, se activa de la misma forma. Entonces, activamos el miedo y nos impide hacer cosas diferentes. Nos impide, por ejemplo, a mí lo que me impedía era hablar en público por ver mis creencias, pero pues yo sentía mucho miedo. ¿Por qué? Porque era algo desconocido para mi mente, para mi cuerpo. Entonces el miedo se me activaba y me protegía. Pero ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta, cuando yo puedo entender eso? Que el miedo solamente lo estoy activando yo por medio de ilusiones y ni siquiera es real. Entonces es algo natural que en mi cuerpo se activa. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy con todo y miedo. Me voy con todo y miedo. Y todo el tiempo es lo que yo estoy trabajando. Me voy con todo y miedo y el resultado viene automáticamente, un resultado donde yo puedo ya expresarme un poco más, puedo hacer más conferencias o puedo hablar en público sin ningún problema. Incluso va a haber algún día donde yo me vaya a lugares diferentes, a donde haya masas de personas, entonces ahí se va a activar mi miedo automáticamente. Pero ¿qué voy a decir yo? Ok, esto es así. Esto es natural, esto es normal. Entonces me voy con todo y miedo. De esa forma nosotros podemos vencer el miedo. Aquí lo importante también es preguntarnos nosotros de dónde venimos, a qué vinimos, hacia dónde vamos, de qué se trata todo esto. Todo, para mí todo es experiencia que vinimos a vivir a esta vida. Entonces, esa experiencia, ¿qué está pasando con esa experiencia? Estás perdido en la experiencia, no tienes puntos a trabajar. O sea, no tenemos una meta, no tenemos un propósito, no tenemos un sueño. Todos locos, perdidos en los pensamientos y perdidos en la mente y con un montón de miedo a querer vivir algo diferente, pero con toda esa información no vamos a poder hacerlo. Nosotros necesitamos trabajar en nuestra información. Entonces, ¿qué experiencia queremos pasar en esta vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi meta a corto plazo? ¿Cuál es mi meta a medio plazo? ¿Cuál es mi meta a largo plazo? ¿Cuál es mi sueño? Para llegar a un lugar siempre te van a dar un mapa. Si tú vas sin mapa, vas como loco y a ver dónde encuentras el lugar, a ver qué aparece. Entonces, al final de cuentas, sin el mapa no hay lugar. Entonces tú lo que tienes que hacer es un mapa. ¿A qué viniste? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Reconócete la persona que en realidad eres. No te identifiques con tus pensamientos y con tus creencias y con toda la información chatarra que traemos muchas veces. Una persona con un nivel de conciencia elevado no se pierde en los pensamientos. Incluso una persona con la conciencia elevada va a seguir deprimiendo, va a seguir sintiendo depresión, va a seguir sintiendo celos, va a seguir sintiendo ira, va a seguir sintiendo ego, va a seguir sintiendo lo mal que es que hay en la vida, pero con la diferencia de que va a poder observar cuando esté celoso y diga, esto me lo está creando una creencia que yo he tenido toda mi vida. Entonces, yo tengo que trabajar en la creencia y ese es el poder que elimina o le quita el poder a la negatividad. El que tú eleves tu nivel de conciencia, despiertes tu conciencia, te hagas consciente de lo que está pasando y tú puedas seguir sin esa creencia y ese sentimiento o esa emoción no te va a afectar como te afectaba antes, porque tú la estás haciendo consciente. Entonces, para mí, que una persona eleve su nivel de conciencia, va a seguir sintiendo celos,
va a seguir sintiendo a lo mejor envidia, porque la envidia es muy natural, estamos creados así. Esa es la información y la programación que nosotros traemos. Pero cuando yo observo envidia en mí, la reconozco y digo, eso no es mío, eso no me conviene, eso no es para mí. Entonces, la siento, la puedo sentir, la puedo ver y eso es quitarle el poder a eso. En cambio, si yo siento envidia y empiezo perdiéndome en mis pensamientos, no, y es que sí, es que esta persona, esto, el otro, creo más karma, creo más drama, lo que yo crea aquí en mi cabeza es lo que va a llegar para atrás. Entonces, el poder verdadero está en elevar nuestro nivel de conciencia. Y cuando lleguen todos esos sentimientos y esas emociones, observarlos y poder cambiarlos por energías, por pensamientos positivos o por pensamientos que nos van a llevar a otro nivel, no por chatarra. Muchas gracias, compañeros. Agradezco mucho a todas las personas que están viendo este video y un placer. Mi nombre es Noreida Coronado, de nuevo, y estoy para servirles.